Hola a todos, continuando con la explicación del nervio trigémino, vamos ahora con el nervio oftálmico, que es su primera rama. Explicaremos su trayecto y todas sus ramas. Empecemos con su ubicación y trayecto. Acá vamos a ver muy bien el trayecto. Vamos a ubicar primero el ganglio trigeminal. Aquí está el ganglio trigeminal. Recordemos que del ganglio trigeminal nacen tres ramas, que son las tres ramas del trigémino, que son la oftálmica, maxilar y mandibular. Centrémonos en la oftálmica. Esta rama oftálmica va a nacer de la parte superior de este ganglio trigeminal como su primera rama, por eso también se le dice B1, por ser la primera rama del trigémino, que es el quinto par, y va a tener un trayecto anterior y ascendente. Va a penetrar por una estructura anatómica llamada fisura orbitaria superior o también conocida como hendidura efenoidal. Esto que está señalado en azul es el hueso efenoides. Acá pueden ver alas menores de efenoides y alas mayores del efenoide. Entre las alas mayores y menores del efenoide se encuentra la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, por donde pasa el nervio oftálmico. Entonces ya tienen la primera pregunta y la primera respuesta, que es, ¿por dónde pasa el nervio oftálmico? Pasa por la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra entre las alas menores y mayores del hueso efenoides. Luego de atravesar la fisura orbitaria superior, va a entrar a la órbita y va a dar múltiples ramas, que ya la vamos a describir a continuación. Y aquí tiene una relación muy estrecha con el nervio óptico, el nervio troclear, entre otros nervios del globo ocular y los músculos del globo ocular, todos estos nervios que los inervan. Entonces, repasamos esto rápidamente. Ganglio trigeminal, nervio oftálmico, hendidura efenoidal y entra a la órbita. Muy bien, continuemos con el trayecto para que lo entiendan mucho mejor. Aquí, en esta imagen, vamos a ver lo siguiente. Origen aparente del trigémino, cara anterolateral del puente. Aquí lo tenemos. Las tres ramas del trigémino, aquí la tenemos, y tenemos aquí también la raíz motora del trigémino. Vamos a centrarnos en esta primera rama. Miren el núcleo, cómo viene hacia anterior, llega al ganglio trigeminal y luego sale del ganglio trigeminal, atraviesa la fisura orbitaria superior y entra a la órbita, donde da las múltiples ramas que ya vamos a explicar. Luego de entrar en la órbita, da todas sus ramas. Pero entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de el nervio oftálmico? Son tres, y son la frontal, nasociliar y lagrimal. Y también da una rama meningia, llamada también rama tentorial. Entonces, si le preguntan cuáles son las ramas terminales del nervio oftálmico, la respuesta es frontal, nasociliar y lagrimal. Y también da una rama meningia, también llamada ramo tentorial. Aquí lo podemos ver perfectamente lo que les decía. Tenemos el puente, la raíz sensitiva del nervio oftálmico, ganglio trigeminal. Aquí están las tres ramas del trigémino, pero vamos a seguir esta línea azul. La seguimos y entonces tenemos aquí el nervio oftálmico, pasa por la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior. Ahí da las tres ramas. A veces la da luego de pasar por la fisura orbitaria superior y en otros casos la da antes. Y aquí pueden leer las tres ramas: frontal, nasociliar y lagrimal. Esas son las tres ramas terminales del nervio oftálmico. Luego cada una de estas ramas se va a subdividir. ¿En qué se subdivide? Aquí ya tenemos todas. En esta imagen pueden ver todas las ramas del nervio oftálmico. Empezamos. Nervio oftálmico. Ya dijimos que da una rama meningia, también llamado ramo tentorial. Luego va a dar las tres ramas terminales: nervio frontal, nervio nasociliar y nervio lagrimal. El nervio frontal da dos ramas, una rama supratroclear y para el nervio supraorbitario. El nervio nasociliar va a dar los nervios ciliares largos y ciliares cortos, el nervio infratroclear
el nervio etmoidal anterior, que a su vez da varias ramas. Da la nasal interna, que tiene una rama medial y una rama lateral. Da la nasal externa y da la rama exmoidal posterior. Y el nervio lagrimal, que va a inervar la glándula lagrimal de forma sensitiva nada más, recuerden siempre eso, y también inerva de forma sensitiva el párpado superior. Recuerden que el párpado inferior lo inerva el infraorbitario, que es rama del nervio maxilar, es decir, de la segunda rama del trigémino. Vamos a seguir viendo ahora esta anatomía en 3 dimensiones, donde se entiende todo muchísimo mejor. Aquí tenemos las 3 ramas del trigémino que ya vimos y vamos a ver ahora las ramas del frontal, del nervio frontal, de una de las ramas terminales. Acercamos. Ok. ¿Qué ramas tenemos aquí? Es muy sencillo. Dijimos que la rama frontal o el nervio frontal da 2 ramas, supraorbitaria y supratroclear. Acá tenemos la supraorbitaria, que además de esto se divide en 2, una rama lateral y una medial. Aquí tenemos la medial y la lateral, y tenemos la supratroclear, que la podemos observar aquí. Entonces ya aquí tenemos el nervio frontal. Fíjense, este es el orificio supraorbitario, foramen supraorbitario, por donde pasa el nervio supraorbitario, y este es el foramen supratroclear, por donde pasa el nervio supratroclear. Luego tenemos el nervio lagrimal, y aquí está la rama del nervio lagrimal, perdón, este que está señalado acá, tenemos el nervio lagrimal, que va a inervar la glándula lagrimal que se encontraría en esta zona, y le va a dar sensibilidad también al párpado superior. Y tenemos el naso ciliar, que es este nervio que está aquí, que entra, como pudimos ver, todas estas ramas son internas, la del naso ciliar. Entonces, este nervio va a hacer su entrada en la cavidad nasal. Si eliminamos estos huesos, podemos ver entonces, fíjense cómo él entra acá, en la cavidad nasal para dar los que ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son esos nervios? Recuerden que son los nervios etmoidales, ¿verdad? Tenemos entonces el etmoidal anterior, tenemos el etmoidal posterior. Recuerden que el etmoidal anterior da la rama nasal interna, una rama medial y lateral, y la rama nasal externa. Entonces siempre recuerden que el nervio nasociliar entra en las fosas nasales, pero también da unos ramos muy importantes. ¿Cuáles son esos ramos que son bien importantes? Que son los nervios ciliares largos y ciliares cortos. Y además del nervio infratroclear. Sí, vamos a hablar de los ciliares largos y ciliares cortos. También da un ramo que se llama nervio sensitivo para el ganglio ciliar, que lo podemos incluir en los ciliares cortos. Vamos a ver, esto que ustedes pueden observar acá es el ganglio ciliar. Este ganglio ciliar, recuérdenlo, es muy importante porque es un ganglio parasimpático. Y es un ganglio que la raíz sensitiva de este la da el nervio oftálmico, pero aquí llegan fibras simpáticas del plexo simpático carotidio y llegan también fibras parasimpáticas del nervio facial. Y este ganglio luego lo explicaremos a detalle porque es muy importante. Recuerden, ganglio ciliar. Entonces, ya estudiamos todas las ramas y las pudieron observar también. Vamos a repasarlas para que se les quede grabado y no se les olvide. Aquí las tenemos todas otra vez. Tenemos el nervio oftálmico. El nervio oftálmico da 3 ramas terminales. La rama frontal, la rama nasociliar y la rama lagrimal. La rama frontal da 2 nervios, supraorbitario y supratroclear. La rama nasociliar da los nervios ciliares largos y ciliares cortos, el nervio infratroclear, el nervio etmoidal anterior, que recuerden se va a dividir en nasal interno y externo. El interno tiene una rama medial y una rama lateral, y tenemos el etmoidal posterior. Y la rama lagrimal da la inervación a la glándula lagrimal y al párpado superior. Y por último, la rama meningea o rama tentorial.
Espero que les haya gustado el video y que lo puedan repasar las veces que sean necesarias para que no se les olvide nunca todas estas ramas. Preguntas claves tenemos: ¿cuáles son las ramas del trigémino? Oftálmico, maxilar y mandibular. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio oftálmico? Frontal, nasociliar y lagrimal. ¿Por dónde pasa el nervio oftálmico? Por la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal. ¿Y dónde está ubicada esa fisura orbitaria superior? Está en el hueso efenoides, entre las alas menores y alas mayores del efenoides. ¿Qué tipo de inervación da el nervio oftálmico? Solo da inervación sensitiva. Espero les haya gustado. Recuerden que tienen que ver el video del nervio maxilar y el video del nervio mandibular para completar el trigémino completo con todas sus ramas y toda su explicación completa. Hasta pronto.